Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Tetrahirl 5 en AOP 3. Capítulo 04. Izuku salió de la oscuridad lo más rápido que pudo, pero tan pronto como recobró la conciencia, se dio cuenta de lo terriblemente mal que estaba todo. Ninguna de las sensaciones que estaba sintiendo se correlacionaba con cómo esperaba que fueran. Luchó y trató de corregir las sensaciones, pero solo se dio cuenta de que no podía afectarlas. Los eventos de los últimos minutos se desarrollaron en su cabeza cuando se dio cuenta de lo terrible que debió haber sucedido. Todavía aturdido por despertarse, le tomó un momento orientarse lo suficiente como para mirar a través de los ojos del villano fangoso. Debe haber sido solo unos segundos, desde que murió por segunda vez esta semana, porque la escena frente a él se veía casi exactamente igual que desde su última perspectiva. Ese borrón que Kacchan había notado era de hecho All-Might, sin embargo, en lugar de su sonrisa característica, estaba frunciendo el ceño con un brillo furioso en sus ojos. Izuku normalmente habría estado emocionado de ver a su ídolo, excepto por el hecho de que ahora estaba en el extremo receptor del líbido héroe número 1. ¿Cómo te atreves, villano? All-Might le gritó al villano del lodo. Mientras decía esto, retiró el puño. Izuku podía sentir el terror del villano Sludge y saber que realmente no tenía salida. El villano dejó caer el cuerpo de Kacchan al suelo e intentó apartarse del camino del puño de All-Might, pero fue demasiado lento. La onda expansiva golpeó al villano y lo destrozó. Izuku gritó ante el inmenso dolor de ser partido en 1000 pedazos. A través del dolor, podía sentir la confusión del villano del lodo ante su voz, pero no podía importarle menos si el villano lo notaba o no. Izuku comenzó a buscar desesperadamente la presencia de Kacchan. No escuchó ningún pensamiento, pero pensó que podía sentir una creciente bola de ira flotando a su lado. El alivio que sintió fue instantáneo. Oh, gracias a Dios, Kacchan no está completamente muerto entonces. En el mundo real, podía ver y sentir a All-Might metiendo el cuerpo del villano del lodo en 2 botellas de refresco a super velocidad y, en unos segundos, el villano del lodo junto con Kacchan y él estaban realmente atrapados. A través de la botella de refresco, el sonido se silenció, pero aún podía ver a los reporteros y civiles amontonados alrededor de la escena del crimen. Los paramédicos rodeaban el cuerpo de Kacchan, tratando inútilmente de revivirlo. Finalmente, sintió que Kacchan se despertaba y con él venía gritando furiosamente. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde diablos estoy? Voy a matar a ese hijo de puta baboso y quemar su cadáver apestoso. Las amenazas cada vez más crueles de Kacchan parecían ser la gota que colmó el vaso para el villano del lodo. ¿Qué diablos? ¿Por qué escucho voces en mi cabeza? El chico del limo parecía ser capaz de captar la comunicación mental mucho más rápido que Kacchan. La voz del villano limo parecía ser la última pista que Kacchan necesitaba para averiguar dónde estaba y qué había sucedido. Su voz adquirió un matiz de alegría maníaca mientras se reía. Ja ja ja, oh, jodido absoluto. Estás jodido. Estás atrapado conmigo por el resto de tu vida. Voy a hacer que desees no haber nacido nunca si es lo único que hago. Izuku sabía que Kacchan no estaba mintiendo, y no tendría nada más que tiempo para hacerlo realidad mientras acompañaban al villano limo al tártaro. ¿Eres ese chico que acabo de matar? Pensé que tenías una peculiaridad de explosión. ¿Y quién es el otro tipo? Izuku ignoró al villano. Sabía que tenían que hacer algo rápido si no querían pasar el resto de la eternidad en una celda. Kacchan, vengarse más tarde, tenemos que idear un plan para escapar. El grito. ¿Cómo diablos vamos a hacer eso, Deku? No sé si te diste cuenta, pero tenemos que atravesar el maldito All-Might. Kacchan gritó de vuelta. El villano del limo no parecía entender completamente que su cerebro de repente fuera el anfitrión de los estudiantes de secundaria, pero sí entendió que necesitaban escapar. De alguna manera, incluso su voz era viscosa cuando dijo, sí, chico, si tienes alguna idea, me encantaría escucharla. All-Might estaba entregando las botellas a la policía para que las transportara a un lugar seguro ahora. Izuku sabía que su ventana de oportunidad se estaba acabando. Intenta desenroscar las tapas desde adentro. Él dijo. El villano lo intentó, pero el limo no agarró las tapas, que habían sido apretadas por el mismo All-Might. Ya no podía sentir los pensamientos de Kacchan como cuando estaba en su cabeza, pero sabía que Kacchan estaba enojado con la idea de que el villano del lodo quedara libre. Kacchan gritó. ¿Qué demonios, Deku? ¿Por qué lo estás ayudando? Entendió la ira de Kacchan por ayudar al villano, pero también sabía que necesitaban escapar. Kacchan, no quieres estar atrapado en una celda por el resto de siempre.
Necesitamos sacarlo, tal vez podamos encontrar una manera de dejar su cabeza y entregarlo, pero por ahora tenemos que trabajar juntos. Kacchan refunfuñó un poco antes de salir a la fuerza. Bien, pero solo por esta vez. Se quedó en silencio, pensando en soluciones, antes de decir, siento que casi puedo activar mi peculiaridad, la sensación está ahí, es simplemente diferente, dio el equivalente mental de apretar los dientes, casi lo entiendo. De repente explotaron, las botellas estallaron a su alrededor en una bola de fuego. Se sintió como si la explosión proviniera de todo el limo a la vez. El coche de policía se detuvo con las ventanas rotas y la puerta torcida por la explosión. El villano del lodo usó el humo y los gritos de los civiles que corrían para salir del auto y meterse en las alcantarillas. Suran, el nombre que descubrieron que pertenecía al villano Limo, había estado huyendo de los héroes durante 2 días, ninguno de ellos le había dado un momento de silencio desde su muerte prematura. Su último método para molestar a Suran era discutir constantemente. Era casi divertido, atacarse el uno al otro y al villano. Katsuki continuó con una discusión anterior y continuó diciendo, ¿sabes, Deku? Antes, pensé que tenías la peor peculiaridad de la que había oído hablar. Pero eso fue justo cuando estabas atrapado en mi cabeza. Ahora que he tenido el placer absoluto de estar sujeto a los pensamientos de Slimy aquí durante 2 días, me doy cuenta de que es mucho peor de lo que había imaginado anteriormente. Izuku estuvo bastante de acuerdo con Katsuki en ese punto. Ya era bastante malo estar muerto, otra vez, pero también tenía que compartir una cabeza tanto con Katsuki como con el tipo que lo había asesinado. Solo piensa, Kacchan, algún día Suran morirá y luego todos podemos estar atrapados en la cabeza de otra persona para siempre. Él mismo estaba tratando de hacer frente a ese mismo pensamiento. Dios, con suerte nos matará un héroe, así al menos ambos podemos hacer algo que nos guste. Suran se estaba irritando mucho con los dos y se estaba quedando sin dormir. Finalmente gritó, ¿quieren callarse unos segundos? Se tomó un momento para recuperarse y luego dijo, estoy tratando de encontrar un lugar seguro para dormir para que no nos arresten a todos en medio de la noche. Bueno, si no querías que te arrestaran, probablemente deberías haber intentado no asesinarme, ¿eh? Kacchan respondió con una voz extrañamente dulce, que era tan diferente a Kacchan que Izuku tardó unos segundos en aceptarlo. Entonces decidió que no quería saber. No sé, Kacchan, si no me hubieras empujado a la carretera, todo esto nunca habría sucedido. Izuku sabía que con el espíritu de molestar a Suran, a Kacchan no le importaría que Izuku mencionara el incidente del camión. La calle por la que ahora rezumaba Suran conducía a una playa llena de basura. Parecía indeciso, pero finalmente se metió debajo de un montón particularmente grande y se relajó en un charco. Apuesto a que los héroes nunca esperarían que me quedara en un lugar tan cerca de la escena del crimen. Kacchan eligió no dejarlo tener un solo momento de paz y decidió intervenir con, Slimy, ¿estás seguro de que podrías elegir un lugar para quedarte que no sea asqueroso? Me doy cuenta de que hay un corazón de manzana y otra basura flotando dentro de ti, sin mencionar las aguas residuales. ¿Podrías darte un baño aunque sea una vez, por favor? De nuevo con el dulce tono de voz que Kacchan no estaba logrando. Los ojos de cachorrito de su viejo amigo de la infancia siempre tenían demasiada ira asesina para trabajar realmente en adultos. Pero iba a seguir ignorándolo. Izuku, al sentir debilidad, agregó, Kacchan, sabes que el pobre no puede evitarlo. Bueno, al menos podría tratar de no oler como él mismo. Kacchan replicó. Suran dijo con una voz ligeramente suplicante. ¿Realmente necesito dormir? ¿Al menos se quedarán callados un rato? Kacchan descartó esa idea al instante. ¿Y por qué diablos haríamos eso? Cuanto más miserable eres, más feliz soy. Kacchan, a pesar de no tener cuerpo, se las arregló para dar la impresión de una sonrisa loca. ¡Ay! La bonita voz se había ido. En realidad, Kacchan, decidió decir Izuku después de considerarlo. Creo que debemos dejarlo dormir, al menos hasta que el calor se haya calmado un poco. Si está cansado y se encuentra con un héroe, terminaremos de nuevo en prisión y esta vez será a prueba de explosiones. Bien, escutió Kacchan, pero solo por unos días. Katsuki estaba flotando ociosamente en el vacío de la mente de Suran, o tal vez era el don de Deku. De cualquier manera, por una vez estaba casi en silencio, aunque solo fuera por el fragmento ocasional de sueños. Por primera vez desde que terminó en su cabeza de asesino, el villano no soñaba con el encuentro con All Might. Tener 3 perspectivas separadas sobre el evento no se prestaba bien para tener sueños pintorescos. Y no era tan extraño, los sueños parecían compartir todas sus mentes en busca de inspiración.
Si prestaba atención a los destellos resbaladizos, podía ver lugares y personas de los recuerdos de Suran y Deku. Un maestro desagradable de la infancia de Suran y algunos matones que eran 1 año o 2 mayores que Deku y él se estaban congregando en la perspectiva del soñador. Katsuki no se molestó en escuchar lo que decían, pero asumió que era algo desagradable y, por lo tanto, no valía la pena experimentarlo. Además, estaba al acecho. Mirando a través de uno de los ojos sin parpadear del Sludge Villain, miró por un agujero en la pila de basura. Deku y él habían acordado que esta noche sería la última que dejarían a Suran en relativa paz. Olmig, por primera vez en los 6 días desde que se detectó el incidente en Tokio, detuvo los delitos cotidianos. Era casi halagador que el propio héroe número 1 estuviera buscando tan despiadadamente al hombre que mató a Deku y a él. No es que Olmig supiera sobre Deku. Supuso que era porque Olmig fue demasiado lento para evitar que Suran le rompiera el cuello y se sintió responsable de hacer justicia. Lo había hablado con Deku, y estaba un poco sorprendido de que ese buen nerd de 2 zapatos estuviera dispuesto a permitirle obtener una forma tan cruel de venganza contra Slimy. Demonios, incluso se había ofrecido a ayudar en cualquier forma que pudiera. Parecía que Katsuki había olvidado lo rencoroso que Deku podía ser un bastardo bajo toda la tartamudez y la obsesión por el heroísmo. Además, si molestar a Suran podía evitar que cometiera crímenes demasiado atroces, era básicamente un servicio público. Sabía que solo le quedaban unas pocas horas antes de tener que dormir, y estaba planeando poner en marcha su plan antes de eso. Afortunadamente, como una mente incorpórea, solo necesitaba dormir unas pocas horas por noche. No se adormecieron tanto como se distanciaron de la perspectiva de Suran. Fue desconcertante que todos los sentidos que solían compartirse fueran a la deriva, como si los estuviera experimentando a través de un cuerpo de agua profundo. En cualquier momento sería el amanecer y, por lo tanto, el final de su acuerdo con el villano Limo. Sabía que era importante establecer una buena medida de confianza con su anfitrión si alguna vez querían obtener algo de él en el futuro. Sonrió cuando un haz de luz se abrió paso lentamente hacia el charco de lodo verde parduzco actualmente escondido a medias bajo los restos de un automóvil. Finalmente los alcanzó, iluminando los escombros y los residuos de basura suspendidos en el limo. «Despierta, despierta», gritó en voz alta en su cabeza. Deku salió sobresaltado del trance meditativo que para ellos era equivalente al sueño. Y luego dijo, «Oh, gracias, no estaba teniendo el mejor sueño». Después de tener una idea de su entorno, Deku finalmente notó el amanecer. Y junto con esa realización, un sentimiento de reivindicación salió flotando de él. Katsuki estaba complacido de que Deku también estuviera emocionado de comenzar. Suran tardó más en despertarse, pero cuando lo hizo fue con muchas quejas y sentimientos de animosidad. ¿Qué diablos quieren ustedes dos? Apenas son las 6 de la mañana. Las ondas que atravesaban la masa de limo se calmaron nuevamente cuando Suran intentó volver a dormir. Katsuki sabía que Suran se había olvidado por completo de su trato. Como tal, se sintió completamente satisfecho cuando gritó tan fuerte y odiosamente como pudo. Y como ya no necesitaba respirar, tampoco tuvo que detenerse. Deku agregó su voz quejumbrosa a la de Katsuki, asegurándose de armonizar de tal manera que el sonido irritara los nervios de Slimy. Suran salió del sueño ligero en el que había caído y comenzó a revolverse bajo la basura. La puerta de un coche medio cortada se movió y cayó, apuñalando justo en el centro del lodo. Lamentablemente, Suran no parecía haber notado este desarrollo. Después de darse cuenta de que el sonido provenía de su cabeza, intentó gritar por encima de ellos: ¿qué diablos están haciendo? Pensé que los héroes nos habían encontrado. Deku se quedó en silencio y le indicó a Katsuki que hiciera lo mismo. Deku respondió a Suran con una voz inocente y tartamuda, muy parecida a la que siempre usaba en la vida. «Ve bueno, señor. Slime villano, es solo que como los héroes ya no están detrás de nosotros, decidimos volver a vengarse de ti». Katsuki sonrió ante el tartamudeo exagerado de Deku. Parecía que los impedimentos del habla no eran solo un problema para los vivos. Suran estaba confundido por el tartamudeo de Deku y se concentró más en eso que en la proclamación de venganza de Deku. ¿Qué pasa con el niño tartamudo? Casi sonaba preocupado. Katsuki no quería que la conversación se descarrilara demasiado, por lo que decidió colaborar. Olvídate del maldito tartamudeo de Deku, ¿no escuchaste lo que dijo? Nuestro trato está hecho, Slimey. ¿Qué? ¿Qué trato? No recuerdo haber hecho un trato contigo. Sonaba más confundido de lo que tenía derecho. Katsuki gruñó, ya había tenido suficiente de jugar bien con este bastardo. ¿Qué? ¿No pensaste que te había perdonado algo así, verdad?
¿Olvidaste cómo me asesinaste sin ninguna maldita razón? A Suran no pareció importarle. En cambio, comenzó a deslizarse para salir de la pila de basura, rodeando la puerta irregular del auto mientras lo hacía. Katsuki se enfureció ante la audacia de la perra, no iba a dejar que Suran tuviera un buen día. Suran recogió la bolsa de ropa que había robado de un tendedero unos días antes y se la puso encima. El limo tomó la forma de un hombre grande. Katsuki se había sorprendido de cuánto control tenía Suran sobre el limo, podía darle la forma que quisiera. Pero el villano parecía estar contento con ser un bulto repugnante. Sin embargo, incluso con tanto control sobre el limo como el villano, no pudo volver a convertirse en humano. Las únicas partes humanas que tenía eran sus ojos y la boca que podía elegir manifestar. Mientras caminaba por la calle, los transeúntes se alejaron arrastrando los pies ante el hedor de Suran. Katsuki se alegró de que fueran inmunes al olor de la basura y las aguas residuales suspendidas dentro de él. Suran se dirigía directamente al carrito de burritos de desayuno a una cuadra de distancia. Mientras caminaba, movió el cambio y los billetes que sostenía en su centro a la superficie de su palma. Las personas que estaban delante de ellos en la fila se veían verdes y parecían perder el apetito por alguna razón mientras Suran se preparaba para esperar. Finalmente llegó al vendedor. El hombre de cabello azul hizo una mueca ante el olor antes de poner una sonrisa forzada y decir, ¿qué puedo ofrecerle hoy, señor? Suran abrió la boca para responder, pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, Katsuki gritó tan fuerte como pudo. Suran se apartó del vendedor y se agarró la cabeza alarmado. El vendedor se inclinó sobre el carrito con expresión preocupada y preguntó, «Señor, ¿estás bien?». Reuniéndose de nuevo, Suran fue a responderle al vendedor, sin embargo, solo dijo «estoy bien» antes de que Deku regresara con sus terribles gemidos de la mañana. Se detuvo tan pronto como Suran dejó de intentar hablar. El villano no se encorvó esta vez pero apretó los dientes. Renunciando a hablar, en su lugar solo señaló el burrito y puso el cambio exacto en el mostrador. El vendedor no se movió para agarrar los billetes empapados, pero tomó el burrito más cercano y se lo entregó. Mientras Suran se alejaba del carro, les siseó en voz baja. ¿Qué diablos fue eso? ¿Quieres que nos atrapen por actuar de forma sospechosa? Katsuki simplemente se rió de él antes de responder. Bueno, si no hubieras sido una reina del drama, nadie se habría dado cuenta de nada. Deku dio la impresión de asentir antes de agregar inocentemente. Kacchan y yo solo estábamos teniendo una conversación, señor. Slime Villain. Suran luego comenzó a reflexionar sobre dónde debería ir el resto del día, por lo que Katsuki comenzó a cantar el tema principal de All Might para interrumpir sus pensamientos. Los dientes de Suran estaban apretados mientras intentaba pensar en el estruendo. Justo cuando parecía entenderlo, Deku comenzó con una canción de All Might completamente diferente. Renunciando por completo a los pensamientos complejos, Suran tomó el callejón más cercano para comer su burrito. Para hacerlo, simplemente desquició la mandíbula y empujó todo hacia abajo. El envoltorio fue tirado al suelo. Katsuki pensó que la comida allí sentada en el centro de su cuerpo, descomponiéndose lentamente, era repugnante. Pero Izuku estaba fascinado por eso, al igual que lo estaba por todas las peculiaridades. El murmullo era otra cosa que no desaparecía con la muerte. Izuku estaba observando el burrito mientras se disolvía, todo el proceso tomó unos 5 minutos. ¿Sientes hambre cuando necesitas comer? ¿Por qué tu cuerpo no dio ningún indicador típicamente asociado con el hambre? ¿Cómo diablos voy a saber, chico? Solo como cuando tengo ganas. Suran respondió, eso es extraño, esperaría que haya alguna indicación, después de todo, el hambre es un rasgo muy útil. Deku murmuró para sí mismo. El respiro temporal del villano Slime terminó cuando Deku pareció recordar su plan. Era simple, serían tan desagradables y perturbadores como pudieran por el resto de la vida de Suran. O hasta cuando se cansaron de ello. Ahora que All Might había dejado de perseguir locamente a su asesino, ya no tenían que preocuparse por distraer a Suran. Sabía cuánto podía interferir con una vida teniendo voces en tu cabeza, y planeaban ser molestias mientras pudieran. Desafortunadamente para Suran, tanto Katsuki como Deku eran extremadamente tercos, y ahora era su culpa que ninguno de ellos pudiera ser un héroe. Capítulo 05. Habían hecho toda su planificación en las horas oscuras de la noche cuando Suran dormía. Katsuki y Deku decidiendo sus estrategias para tantas situaciones como se les ocurrieron. También habían decidido turnos para dormir y descansos, de modo que no hubiera tiempo en el que ninguno de los dos acosara a Suran.
Katsuki recuerda lo difícil que era pensar en algo cuando Deku había estado hablando en su cabeza, y eso había sido cuando el nerd estaba respetuosamente callado. Katsuki dudaba que Suran fuera capaz de hacer mucho más que caminar con ambos a toda máquina. Katsuki y Deku estaban en el proceso de cantar cada canción de All Might en el orden en que los programas se lanzaron por quinta vez cuando Suran gritó: «¡Cállate! Por favor, cállate». Ni siquiera se molestó en mantenerlo en su cabeza. Katsuki sonrió. Estaba funcionando. Después de unas horas más de ser desagradable, Katsuki decidió que se iba a dormir. Le dijo a Deku: «Voy a tomar una siesta ahora, no dejes que esta perra se escape mientras estoy fuera». Deku respondió: «Estoy decepcionado por tu falta de fe, Kacchan. Odio a este tipo casi tanto como tú». Satisfecho de que el villano no la estuviera pasando bien, Katsuki se dejó llevar por la superficie. La oscuridad se lo tragó hasta que todos los sentidos de Suran, junto con la voz de Deku, apenas estuvieron presentes. Dejó que su mente vagara en la oscuridad, seguro de que en unas pocas horas volvería a flotar en la corriente de pensamientos que todos compartían durante las horas de vigilia. Después de que cayó la noche y las calles quedaron desiertas, Suran abandonó la forma humana en que moldeaba su rostro para interactuar con la sociedad, ya que nadie estaba cerca para ver que generalmente solo se molestaba con un par de piernas de mala calidad. La suciedad de Suran estaba empapando su ropa ahora, mientras dejaba de mantener la tensión superficial. Toda la contaminación que Suran había recogido en las alcantarillas y en varios otros lugares húmedos se escapaba de él cada vez que se movía y sacaba la suciedad a la superficie. Las manos que había formado mancharon la pared mientras se apoyaba en ella, murmurando para sí mismo: «Cállate, cállate, cállate», una y otra vez. La voz de Suran no fue suficiente para ahogarlos. La voz de Deku era fuerte y gemía mientras le gritaba a Suran con todas las cosas malas que le decían las personas en los sueños del villano. Las manos perdieron cohesión cuando se apartó de la pared y comenzó a caminar hacia la calle. Suran caminó por el medio del carril, sin prestar atención a ningún automóvil que pudiera estar circulando, ya que su cuerpo estaría perfectamente bien en caso de que un automóvil lograra golpearlos. Después de caminar unos minutos, Suran se topó con un héroe que patrullaba las calles. Apresuradamente reformó su disfraz antes de que el héroe pudiera reconocerlos. Ella asintió mientras pasaba, sin tener ni idea de que Suran era un villano buscado. «Deberías ir a entregarte», Katsuki dijo en voz baja, con la esperanza de que Suran escuchara el pensamiento a través del chillido de Deku, ya que era tan suave. El villano movió los ojos por encima del hombro para observar al héroe mientras se retiraba, luego se sacudió de la neblina exhausta en la que había caído. Una vez que el héroe estuvo fuera del alcance auditivo, Suran le respondió: «¿Por qué quieres que me entregue? Pensé que ustedes no querían ir a prisión». «Oh, no lo sé, solo estaba pensando en las pocas distracciones que habría en una prisión». «No tendrías otra puta opción que escucharnos», respondió Katsuki. Deku hizo una pausa en sus gritos para agregar: «Se está escapando, Suran. Ahora es tu última oportunidad de aclarar todas las cosas horribles que has hecho». No eran horribles. Los estaba haciendo para sobrevivir. Gritó. «Bueno, al menos podrías disculparte con Kacchan, después de todo lo mataste», dijo Deku. «Sí, Slimy, ni siquiera dijiste que lo sentías», agregó Katsuki. «Nunca voy a disculparme con ustedes, pendejos. No se lo merecen». Suran gritó. «Bueno, ya sabes lo que eso significa, Kacchan», dijo Deku antes de comenzar a tocar las primeras notas de la primera canción de All Might de la serie. Katsuki esperó hasta que llegó al coro para unirse, asegurándose de sincronizar su voz con la de Deku para optimizar lo horrible que sonaba. «¡No! Cállate. No te atrevas a cantar esas malditas canciones de nuevo», Suran gritó. Suran tardó hasta las 4 de la mañana en decir algo que los detuvo en seco. «Si ustedes dos, niños, no se callan, voy a matar a la próxima persona que vea». Había sobresaltado tanto a él como a Deku en silencio. «Oh, es cierto», dijo Suran con voz cruel, «ustedes dos querían ser héroes». Suran sonrió al haber descubierto una de sus debilidades. «Solo piensa en lo heroico que sería ser directamente responsable de matar a una persona inocente». Deku fue el primero en responder con una voz cuidadosamente medida. «¿No harías eso? Eso llamaría la atención de los héroes». «¿No lo haría?», Suran respondió en un tono burlón. «La gente es asaltada todo el tiempo en estos callejones, ¿cuál es un cadáver más para que identifiquen los héroes? No te dejaremos». Deku dijo con la misma voz que había usado para defender a los niños de los matones durante años.
No puedes detenerme, dijo Suran, ¿no pensaste que nunca encontraría la manera de evitar un poco de mal canto, verdad? La voz de Katsuki salió en un gruñido bajo cuando le dijo a Suran, si matas a alguien, me conoces y Deku nunca se detendrá. Haremos esto por el resto de tu vida, y cuando nos quedemos atrapados en la cabeza del próximo pobre bastardo, lo haremos por otro. Suran se rió un poco antes de decir, ¿pero ese es el problema? Me prometiste que lo harías antes de que te amenazara. Katsuki pensó que Suran probablemente estaba un poco delirando por haberse levantado tan tarde y haber dormido tan mal los últimos días. Además, él y Deku lo habían estado volviendo loco desde las 6 de la mañana. Suran estaba delirando en voz alta en este punto. No se molestó en mirar su volumen cuando dijo, ¿no crees que lo haré, verdad? Bueno, lo haré. Lo haré de todos modos, para demostrarte que hablo en serio. Suran había encontrado un callejón mohoso para esperar. Deku y él habían pasado todo el tiempo negociando y amenazando, para tratar de convencerlo de que no lo hiciera. Pero Suran estaba empeñado en matar a alguien, así que nada de lo que dijeran o hicieran podría detenerlo. El callejón estaba en el lado de la ciudad con muchos bares y una floreciente vida nocturna. No pasó mucho tiempo para que un chico borracho en edad universitaria viniera caminando hacia ellos. Suran envolvió un apéndice viscoso alrededor del mango de un cuchillo, con anticipación. Tan pronto como el niño estuvo lo suficientemente cerca para verlos acechando en las sombras del callejón, ya era demasiado tarde. Suran ya se había abalanzado con el cuchillo, dirigiéndose directamente a la vena palpitante de su cuello. Justo antes de que el cuchillo golpeara, Deku gritó y el tentáculo que sostenía el cuchillo se sacudió hacia la izquierda, causando que mordiera el hombro del tipo. Se tambaleó alejándose de ellos, antes de darse la vuelta y correr de regreso en la dirección por la que había venido. Empezó a gritar justo antes de doblar la esquina y desaparecer. Suran temblaba de miedo cuando se dio cuenta de lo que había hecho Deku. El cuchillo cayó al suelo. Después de un momento, Suran tartamudeó. ¿Qué diablos, chico, qué hiciste? Katsuki también se sorprendió, por lo que fue sincero cuando le preguntó a Deku. Sí, Deku, ¿qué diablos hiciste? No lo sé, Kacchan. La voz de Deku sonaba asustada. Estaba haciendo todo lo posible para detener el cuchillo y lo hizo. Creo que mi poder podría no ser solo transferencia de mente. Katsuki sintió que la emoción crecía en él. ¿Esto significa que podemos tomar el control del cuerpo de Slimy? Su entusiasmo se detuvo cuando se dio cuenta de algo. ¿Por qué no has hecho algo como esto antes? ¿Tu peculiaridad de mierda solo funciona en situaciones en las que alguien muere o algo así? Deku respondió rápidamente con, no es eso, mi peculiaridad solo se activa con la muerte del titular, no con la muerte de nadie a mi alrededor, espero. Bueno, entonces, ¿qué lo causó? Si pudieran descubrir qué lo causó, tal vez no tendrían que holgazanear en la cabeza de un villano después de todo. No conozco a Kacchan. Las peculiaridades pueden ser desencadenadas por cualquier cosa. Bueno, usa tu maldito cerebro espeluznante y piénsalo antes de que Slimy intente otra cosa. Suran estaba aterrorizado en este punto. Sabía que solo era cuestión de tiempo una vez que lo descubrieran. Esperen, ustedes no quieren hacer esto. Jugar con la cabeza de alguien puede hacer que te arrojen al tártaro. Katsuki lo ignoró y volvió a incitar a Deku. Vamos, nerd, piensa. Deku comenzó a murmurar. Podría tener algo que ver con el tiempo que hemos estado con Suran, pero eso no explicaría por qué no sucedió contigo. Probablemente tiene algo que ver con querer que suceda realmente, muy desesperadamente. Pero Suran ha hecho muchas cosas que no quería que hiciera. Pero, ¿qué es diferente ahora que antes? Katsuki tuvo una epifanía. Oye, imbécil, si tiene que ver con la fuerza de voluntad, entonces tiene sentido. Hemos estado socavando la cordura de ese cabronazo todo el día, tiene que estar cansado. Oh, Dios mío, Kacchan, tienes razón. Solo tenemos que superarlo en fuerza de voluntad. Se detuvo a pensar por un segundo. Deberíamos intentar trabajar juntos. Kacchan, tal vez puedas ayudar. Si ambos nos enfocamos en eso, probablemente podamos evitar que cometa más crímenes. Vale la pena intentarlo, supongo, pero una cosa. Deku, si esto funciona, no lo usaremos para evitar que cometa crímenes, lo usaremos para tener nuestro propio cuerpo. Permanentemente. Realmente no le importaban los problemas morales con eso. Suran lo había matado e iba a matar a muchas más personas en el futuro. No merecía misericordia. Suran estaba entrando en pánico, con sus emociones alborotadas, y parecía que iba a empezar a llorar. En cambio, comenzó a gemir. ¡No!
No quieres hacer esto, va a fallar, o mataré a un montón de gente o algo así. Deku vaciló un poco cuando preguntó, ¿estás seguro, Kacchan? ¿Qué pasa si no funciona? Bueno, vamos a intentarlo. Me concentraré en hacer que te escuche, intenta que haga algo. Dobló su voluntad para hacer que Suran obedeciera a Deku, concentrándose en ello lo más que pudo. No pasó nada. Katsuki pensó que no iba a funcionar, pero luego sintió que un trozo de lodo se movía. Kacchan funcionó. Katsuki comenzó a sonreír cuando se dio cuenta de que él y Deku aún podrían hacer algo con sus vidas, y si eliminar a un villano de forma permanente era el precio, que así sea. Se aseguró de frotarlo y dijo, disfruta de tu libertad mientras puedas, Moko apenas consciente. Izuku sabía que estaba mal atormentar a alguien hasta la complacencia, y si solo él estuviera atrapado aquí, podría haber dudado en llegar a tales extremos tan rápido. Pero estaba enojado y Suran había matado inútilmente a Kacchan. Además, no sentía que realmente fuera su elección. Izuku había estado observando. Podía ver fragmentos de los recuerdos de Suran y vio cómo el villano se había convertido en uno. Las similitudes entre sus infancias eran sorprendentes. Izuku fue intimidado y menospreciado por no tener peculiaridad, mientras que Suran había sido intimidado por ser repugnante y tener una peculiaridad que acumulaba suciedad como una esponja. Las circunstancias pueden haber sido diferentes, pero los insultos y las miradas en los rostros de los profesores eran los mismos. Izuku se preguntó si, de no haber muerto, su vida también lo habría llevado por el camino de la villanía por desesperación. Definitivamente sintió ira hacia el sistema por alentar a los niños a ser deshumanizados por algo tan insignificante. Era casi suficiente para él no culpar completamente a Suran, ya que podría haber terminado rencoroso y enojado también. Pero, de nuevo, no estaba solo él aquí, y muchos de los crímenes de Suran no fueron cometidos por necesidad sino porque él quería. Y si Izuku iba a elegir someter a un villano claro a una vida de observación ociosa, o someter a dos niños que querían ser héroes al mismo, iba a elegir a los niños cada vez. Y no solo era egoísta, él haría lo mismo si solo Kacchan tuviera algo de eso. Y como Kacchan había dicho repetidamente, nadie lo obligó a ser un asesino. Cuanto más trabajaban él y Katsuki para subvertir a Suran, más sentía Izuku que este era el propósito principal de su peculiaridad. La transferencia mental era solo el método que usaba su peculiaridad para ponerse en posición, su verdadero propósito era tomar el control de una persona y su peculiaridad. Podía sentir las cuerdas de la fuerza de voluntad que mantenían a Suran bajo control, pero también podía sentir cuando el agarre de su anfitrión se soltó y pudo poner su propia mente en su lugar. A Suran le costó un esfuerzo mantenerlos a ambos a raya, pero no podía sentir las cuerdas, solo podía sentir cuando Izuku tomó el control. Además de la sensación de control sobre la mente y la peculiaridad, Izuku también podía sentir el estado de la psique de Suran. Podía sentir cómo lo afectaban los insultos que Katsuki le lanzaba constantemente, y podía sentir cuáles hacían que su voluntad se desvaneciera más. Cuando Suran tenía miedo era cuando Izuku y Katsuki podían tomar el mayor control. Pero en este momento no estaba usando la fuerza bruta para lograr que Suran escuchara. Estaba siendo sutil. Cada vez que se aflojaba el agarre del villano, deslizaba su propio control pero continuaba moviendo la extremidad como Suran quería. Luego esperaría a que Suran se durmiera y movería su cuerpo para despertarlo. Esta estrategia no se trataba solo de tomar el control, se trataba de hacer Suran miedo a dormir. Y estaba funcionando. Apenas dormía más de un par de horas irregulares por noche. Desgastarlo por completo y tomar el cuerpo de una sola vez era la única forma en que mantendrían el control total. De lo contrario, Suran podría recuperar algo de eso. Suran estaba durmiendo en un contenedor de basura a una distancia considerable de las carreteras principales, por lo que era hora de la siguiente etapa de su plan. Deku susurró. Kacchan, acaba de entrar en el sueño REM, ahora sería el momento más perturbador para despertarlo. Kacchan sonaba un poco nervioso por su plan, pero estaba justificado, después de todo, si salía bien, atraería la atención de los héroes. ¿Estás jodidamente seguro de que no nos atraparán? Izuku no lo estaba, pero respondió con voz firme de todos modos. Sí, estoy seguro, ahora solo uno de tamaño mediano. Solo queremos llamar un poco la atención, no derribar a la mitad de la ciudad. Sintió que la peculiaridad de Kacchan se agitaba por primera vez desde que escapó de la policía. Se retorció hasta la superficie y chisporroteó un par de veces. Katsuki gruñó levemente, y luego la tapa del bote de basura salió disparada en una furiosa bola de fuego. El sonido era ensordecedor en un espacio cerrado. Suran se levantó de inmediato.
Su mente deshilachada tardó casi 10 segundos en darse cuenta de lo que había sucedido. Cuando lo hizo estaba furioso, pero no tanto como aterrorizado. ¿Qué demonios estás haciendo? Suran les gritó en su cabeza. Kacchan respondió con indiferencia. Oh, ya sabes, no quiero que te sientas demasiado cómoda ahora, ¿verdad? Además, solo estaba buscando el valor de la propiedad de este vecindario. Cada minuto que estabas allí, el hedor hacía que bajara. Suran estaba aún más furioso ahora que antes, y gritó. A este ritmo vas a hacer que nos metan a todos en la cárcel. Bien, pensó Izuku, cuanto más irritado estaba, menos prestaba atención mientras Izuku subvertía sutilmente su control. Cuando Kacchan ayudó, fortaleció la propia voluntad de Izuku, lo que hizo que fuera más fácil apartar a Suran del camino. Le tomó un tiempo convencer a Kacchan de probar este método, ya que su amigo temía el riesgo que requería, pero Izuku había razonado que lo único lo suficientemente grande como para asustar a Suran lo suficiente como para que no durmiera en absoluto sería esto. Suran tardó casi 45 minutos en encontrar un nuevo lugar para dormir, que resultó ser un nuevo contenedor de basura. En el estado de agotamiento en el que se encontraba, el villano tardó menos de 5 minutos en quedarse dormido. Estaba tan cansado que ni siquiera consideró que lo volverían a hacer. Entonces, una vez que los destellos extraños de los sueños comenzaron a aparecer, Kacchan repitió el proceso. En lugar de reconocer la ira del villano esta vez, Kacchan estaba doblando su feroz voluntad para ayudar a Izuku. Y juntos pudieron quitarle un poco más de control al villano. Suran estaba exhausto en este punto, pero no se detuvo a descansar sabiendo que Izuku y Kacchan volverían a explotar. Él tampoco podía parar, porque entonces se quedaría dormido, así que optó por deambular por callejones hasta el amanecer. Para cuando los rayos del sol asomaban por el horizonte, Suran saltaba ante cada sombra. Se dirigió a su escondite de ropa en la playa y se la volvió a poner, listo para mezclarse con la gente. No dormía con ellos para no ensuciarlos sospechosamente. Kacchan había comenzado a insultar y, en general, a ser una molestia nuevamente una vez que el miedo inicial de ser atrapado se había calmado lo suficiente como para que la fuerza de voluntad adicional fuera menos útil. Izuku se tomó un descanso de tratar de subvertir el control de Suran para sintonizar con los desvaríos de Kacchan. Perra babosa, ni siquiera tu madre te quería. Tuvo su mejor día cuando te envió a la escuela, aunque solo fuera porque no tendría que olerte. Izuku había estado transmitiendo todo lo que aprendió sobre el derecho pasado de Suran a Kacchan, quien, como con todo, era ejemplar en atormentar a las personas. La serie de insultos continuaría durante 1 hora o 2 y luego cambiaría a hacer sonidos desagradables cada vez que Suran intentara hacer algo. Y mientras Kacchan hacía eso, Izuku vio que la red de determinación que mantenía a Suran a cargo de su cuerpo comenzaba a deslizarse muy lentamente. Les tomó casi 1 semana desgastar a Suran lo suficiente como para que no pudiera luchar contra el sueño por más tiempo. La paranoia constante de que no se despertaba en realidad lo ayudó a desgastarse más rápido, así como a que su sueño fuera más irregular. Durante el día, mantenían todo al descubierto para no llamar la atención. Sin embargo, no permitieron que Suran hablara con nadie sin hacerlo temblar y amenazarlo con pequeños destellos. Esto fue por 2 razones, una para asegurarse de que nadie fuera arrastrado a su lío, y 2, para asegurarse de que Suran no pudiera obtener ayuda. Para la medianoche, las calles estaban lo suficientemente vacías como para comenzar a hacer que su cuerpo se contrajera y tropezara, y para comenzar a hacer que su peculiaridad actuara. No pudieron hacer mucho más que eso, pero fue suficiente para desgastar aún más al villano. Solo le habían dejado dormir unas 6 horas en total en la última semana, y solo 1 en los últimos 2 días. Cuando Suran finalmente se derrumbó en un callejón sombreado, solo le tomó unos momentos quedarse dormido. Kacchan, espera un poco con la explosión, no queremos que lo atrapen. Además, demasiada privación del sueño puede matarte, y eso era lo último que necesitaban. ¿Quién sabía en qué cabeza terminarían después? Katsuki refunfuñó un poco antes de aceptar. Bien, pero solo 1 hora más o menos. No podemos dejar que recupere su fuerza. Una vez que Izuku consideró que había pasado suficiente tiempo, comenzaron nuevamente con las explosiones. Suran apenas tenía fuerzas para enfadarse. Todo lo que le quedaba era una especie de miedo rabioso. Fueron necesarias 4 repeticiones esa noche para que dejara de dormir por completo. Suran reanudó su deambular. Al mediodía estaba alucinando. Los carteles de Olmig cobraron vida, lo que provocó que se escabullera. A cualquiera que usara un uniforme escolar se le reemplazó la cara por la de Kacchan, algo que puso nervioso al amigo de la infancia de Deku sin fin.
Kacchan detuvo su diatriba para murmurarle a Izuku. Oye, Nerd, ¿no parece que el cabrón limo está buscando algo? Alarmado, Izuku respondió. No me había dado cuenta antes, pero ahora que lo mencionas, sí, lo hace. Katsuki no parecía demasiado preocupado e Izuku no había visto nada en sus recuerdos que pudiera afectar su plan, por lo que le dijo a Katsuki que volviera a eso. Izuku había tomado alrededor del 70% del control, pero se estaba volviendo más difícil a medida que se acercaba a la finalización. Estaba bastante seguro de que Suran sabía que estaba cerca y luchaba con él con más fuerza. De repente, Suran sintió una explosión de euforia por la calle que acababa de derribar. Le resultaba familiar, e Izuku rápidamente se dio cuenta de por qué. La barra al final era una especie de escondite de villanos, y si los recuerdos de Suran eran correctos, entonces tenían a alguien que podía meterse con las peculiaridades. Izuku no podía dejar que Suran llegara allí, como si la peculiaridad de Suran se entrometiera, podría matarlos. Gritó. Kacchan, no podemos dejar que llegue a ese bar. ¿Cómo diablos se supone que debo hacer eso? No sé, solo haz algo. Le dio tanto control como pudo a Kacchan en caso de que se le ocurriera una idea antes que Izuku. Suran se dio cuenta de que lo habían notado y comenzó a correr lo más rápido que pudo alrededor de la barra. Estaba a solo un par de cuadras de distancia. Justo cuando Suran pasó por encima de un desagüe pluvial, Kacchan relajó por completo la peculiaridad de Oce, lo que provocó que fluyeran hacia las alcantarillas antes de que Suran supiera lo que estaba sucediendo. El villano rápidamente recuperó el control de su peculiaridad, pero durante el tiempo que le tomó hacerlo, ya se habían alejado bastante del bar. Suran se deslizó hasta una escalera de mantenimiento y comenzó a subirla, desesperado por llegar a la barra, pero antes de que pudiera subir por completo, Kacchan explotó y los hizo caer al suelo de la cámara en la que se encontraban. Por suerte, era profunda y relativamente aislado del resto de las alcantarillas. El villano del limo intentó volver a subir por la pared con su peculiaridad, pero Izuku lo sacudió hasta que perdió el control y cayó. Suran gritó de frustración. El fuerte sonido torturado siguió y siguió, haciendo eco a través de la cámara, pero la escotilla sellada sobre ellos no dejó salir a nadie. Trató de deslizarse hacia atrás por donde vinieron para encontrar una salida diferente, pero Izuku había adherido parte del limo a una pared. Si quisiera escapar, lo lastimaría significativamente. Los gritos de Suran luego se convirtieron en sollozos y les rogó. Por favor, déjenme descansar, solo déjenme descansar. Su conciencia comenzó a caer en el sueño, pero Izuku tenía suficiente control sobre su mente para volver a la conciencia. Suran comenzó a llorar de nuevo. ¿Qué quieres? Solo déjame descansar y te daré cualquier cosa. Finalmente, Izuku pudo sentirlo. Suran se había rendido. Su última esperanza con esos villanos ahora era inalcanzable. El villano sabía que perdería ante ellos en cuestión de horas. Entonces, tan suavemente como pudo, Izuku le dijo, solo déjalo ir. Déjate ir, y Kacchan y yo te dejaremos dormir todo el tiempo que quieras. Déjate llevar y te daremos la paz completa. La voluntad de Suran se hizo añicos, y con ella el control sobre su cuerpo se retiró por completo. Cuando Izuku lo empujó hacia la oscuridad, su voz resonó con amargura. Te odio. Izuku le dio un último empujón y lo empujó más allá de donde él y Kacchan se fueron a dormir, y luego aún más hasta que su conciencia apenas se notó. Y así terminaron, habiendo tomado completamente el control de Suran, y con su mente suprimida, Izuku dudaba que alguna vez pudiera recuperarlo. Esperaba sentirse feliz cuando finalmente ganaran, pero todo lo que pudo sentir fue melancolía por las cosas crueles que tuvieron que hacer. Incluso si hubiera sido un villano, nadie merecía lo que habían hecho. Todo lo que le dijo a Kacchan fue, está terminado. Capítulo 06. Lo primero que hicieron fue regresar a la playa de Dagobah. Era el mejor lugar en el que podían pensar que los ocultaría y permitiría el acceso al océano. Kacchan en particular se sintió ofendido por su olor. Juro por Dios que si no podemos eliminar el hedor de alguna manera, voy a arrastrar a Slimy de regreso solo para poder explotarlo. Tratando de calmarlo, Izuku razonó. Vamos, Kacchan, estoy seguro de que podemos resolver algo. Se abrían paso a través de los desagües pluviales para no sobresalir. En el mejor de los casos, tenían un control imperfecto sobre su nuevo cuerpo. Izuku dejó que Kacchan tomara el control para que pudiera concentrarse en observar sus peculiaridades. Había teorizado que Explosión se había fusionado con Oz. El nuevo mecanismo para crear nitro definitivamente no era el mismo que había sido con el sudor de Kacchan. La peculiaridad original de Suran tenía dos componentes principales. La primera fue una mutación.
Todo, excepto sus ojos y boca, estaban hechos de la misma sustancia fuerte parecida a un limo. La segunda parte de su peculiaridad fue crear limo y un control perfecto sobre todo el cuerpo. El aspecto de creación de limo se mostró cuando Olmig los metió en las botellas. La mayor parte de su masa se había perdido, pero solo le tomó alrededor de 1 minuto en las alcantarillas generar lo suficiente para reemplazar la mayor parte. Izuku no sabía cómo Olmig sabía que solo una parte del limo era suficiente para contenerlo, pero asumió que era la intuición del gran héroe. Como Olmig, más que nadie, ha detenido a suficientes villanos para poder leerlos bien. Obligando a sus pensamientos a alejarse de Olmig, comenzó a experimentar con el aspecto de creación de la peculiaridad. Empezaron a aparecer nuevas bolsas de baba, inmediatamente se homogeneizaron con el resto del cuerpo. Lo intentó de nuevo y esta vez mantuvo algunos bolsillos separados. Cuando sacó uno a la superficie, notó que era cristalino excepto por unas pocas motas de un líquido de color caramelo. Miró el líquido y supo que si tuvieran un corazón habría estado acelerado. ¿Qué te tiene tan nervioso de repente, Deku? Kacchan, no estoy seguro, pero creo que podríamos producir tu sudor de nitro cuando lo ordenes. Necesitamos sacar toda la suciedad de este cuerpo para que pueda ver con seguridad. ¿Qué diablos quieres decir con que podemos producirlo a pedido? Eso haría que mi explosión fuera mucho más poderosa. Izuku no quería que Kacchan se emocionara demasiado en caso de que estuviera equivocado. Espera, hagamos algunas pruebas antes de llegar a alguna conclusión. Bien, pero una vez que nos instalemos, haremos un poco de experimentación. Finalmente llegaron a una reja que conducía a la playa. Kacchan relajó su fuerte agarre sobre ellos para deslizarse fácilmente a través de la reja. Reafirmó las suelas de la baba que estaban usando como pies lo mejor que pudo para que no se pegara más arena. Después de descender alrededor de los pilares de basura, se deslizaron al agua. Al principio, mientras caminaban hacia el agua, una nube de suciedad flotaba a su alrededor, pero a medida que las olas continuaban rompiendo sobre ellos, el limo en su superficie se limpió al menos parcialmente. Kacchan soltó la baba y se sumergieron en el agua. Afortunadamente, el agua salada no les quemó los ojos cuando Kacchan comenzó a alejarse nadando de la orilla. Le tomó varios intentos de coordinación, pero finalmente Kacchan pudo moldearlos de manera similar a los peces para nadar mejor. «Wow, esto es realmente muy divertido, Kacchan», Izuku dijo mientras fluían por el fondo marino arenoso más y más profundo. No fue hasta que empezó a oscurecer un poco desde la profundidad que Kacchan dejó de nadar. Los empujó del fondo mientras subían por un momento para que la luz del sol iluminara los escombros dentro de ellos. Estaban flotando en 10 metros de agua cristalina con nada más que unos pocos peces para ver en cualquier dirección. Izuku quería hacer esta parte, así que le pidió a Kacchan las riendas. «Oye, Kacchan, quiero hacer esta parte. Cuídate de que nada se nos escape sigilosamente bien, pero nos estoy nadando de vuelta muy lentamente». Izuku sacó basura y rocas del limo. Al principio fue complicado tener suficientes controles finos para mover pequeñas partículas dentro de su cuerpo, pero se hizo más fácil. Sintió una punzada de culpa por la basura que estaban dejando en el océano, pero se imagina que no era nada comparado con la playa a poco más de media milla de la costa. Una vez que desaparecieron todos los trozos físicos, solo quedaron con un color verde turbio. Empezó a nadar y dejó que la capa exterior se liberara en el agua. La mayor parte de la baba se quedó, pero salieron todas las aguas residuales y la suciedad. Rotó el limo en la superficie para limpiarlo más rápido. Kacchan refunfuñó. ¿Cuánto tiempo le llevará esto a Deku? No quiero intentar nadar en la oscuridad todavía. Izuku sabía que era aburrido pero tenía que hacerlo. Se negó a caminar con aguas residuales flotando dentro de ellos con quién sabe cuántas enfermedades. Finalmente, llegó al punto en que ya no salía más contaminación. Irritado miró el estado de la baba. Todavía era de un verde turbio claro con bístecs de quién sabe qué todavía flotando. Intentó nadar más rápido pero obtuvo pocos resultados. Siguió intentándolo durante otra media hora. Incluso Kacchan no podía pensar en cómo sacar lo último. Entonces recordó cómo el limo que generó en el túnel estaba limpio. Intentó ponerlos en forma de bola. Una vez hecho esto, succionó los ojos hacia el centro para poder observar mejor el siguiente paso. Usó la habilidad de crear limo justo en el centro, a propósito no activó ningún aspecto de explosión. En el mismo centro comenzó a formarse un pegote cristalino de baba. Se expandió aún más cuando Izuku le bombeó más energía. Liberó su capa exterior al océano y vio cómo se disolvía cuando ya no formaba parte del cuerpo.
Mantuvo este proceso hasta que la peculiaridad se agotó y dejó de producir masa. Una vez que se disolvió lo último del limo contaminado, nadó fuera de la nube hacia el océano abierto. Apenas podía decir dónde terminaban y comenzaba el mar. Sacó la peculiaridad caprichosa de Suran y manifestó una boca llena de dientes sorprendentemente limpios. La boca se curvó en una gran sonrisa. Listo para probar su hipótesis, Izuku sacó a Kacchan de su trance y dijo: «Está bien, listo para probar si podemos producir sudor nitro como creo que podemos». De hecho, Kacchan estaba muy entusiasmado con esto. Intentó gritar con la boca un confuso «¿Diablos? ¿Sí?». Nada salió realmente, pero la intención seguía ahí. Izuku se concentró mucho en el aspecto de creación de la nueva peculiaridad, pero solo en lo relacionado con explosión. Muy lentamente, justo en su centro, comenzó a formarse una pequeña gota de nitroglicerina. Izuku dejó de concentrarse después de 1 o 2 minutos, al igual que la parte de la peculiaridad que hacía que el limo se sintiera como si al menos por ahora explosión se estuviera desgastando. La gota de nitro había crecido hasta alcanzar el tamaño de un arándano pequeño. Por supuesto, había investigado sobre la peculiaridad de Kacchan y por eso sabía que su amigo no producía nitroglicerina verdadera. La variedad Kacchan era mucho más poderosa, solo la pequeña cantidad que se acumulaba en sus manos era suficiente para hacer una explosión masiva. Además, era significativamente menos volátil. La verdadera nitroglicerina habría explotado si Kacchan hubiera estornudado mal. La sustancia que Kacchan producía necesitaba una pequeña chispa para encenderse. Dicho esto, mirando la cantidad que acababa de crear, Izuku sabía que si lo encendía, sería fácilmente tan grande como las explosiones más grandes de Kacchan hasta el momento. Kacchan notó lo mismo. «Mierda», dijo con una voz extrañamente apagada. Kacchan se concentró y creó una segunda gota más pequeña de nitro. «Mierda. Si hubiera tenido tanto poder de fuego antes, podría haber vaporizado a Slimy tan pronto como me agarró». Izuku asintió. «Tendremos que tener cuidado al usar explosiones entonces. Si esto fuera suficiente para vencer a Suran antes, dudo que su cuerpo sea capaz de resistir las explosiones ahora. Tu cuerpo sufrió el golpe y naciste con esa peculiaridad. Debería estar bien si no hacemos ninguna explosión demasiado grande». Kacchan agregó. Izuku notó que el sol comenzaba a ponerse y dijo: «Kacchan, volvamos a la orilla antes del anochecer». El océano se sentía increíble mientras se deslizaban a través de él. Sacar la basura fue como sacar una astilla. Me dolió perder tanta masa, pero valió la pena. Una vez que Kacchan se acercó a 20 pies de Dagobah, Izuku reformó una forma humanoide. Era significativamente más pequeño ahora que habían dejado toda la basura en el mar. Izuku sabía que probablemente tomaría unos días alcanzar el tamaño de un hombre adulto. Izuku trató de reafirmar los pies para que nada pudiera deshacer todo su arduo trabajo. Obtuvieron bastantes miradas extrañas por ser completamente transparentes a excepción de los ojos. Además, ahora eran incluso más cortos que cuando Izuku había regresado cuando aún estaba vivo. Mientras caminaban por el camino, Izuku buscó algo de ropa. Se dio cuenta de que iban a tener que robarlos porque todo el dinero de Suran se había tirado al océano. No es que los 600 yenes les hubieran dado ropa de todos modos. Finalmente, al ver una sudadera con capucha y jeans colgados en un tendedero, Izuku se acercó y los agarró. Kacchan farfulló ante el flagrante robo. «¿De verdad acabas de robar esos? No podemos simplemente caminar así. La gente está mirando, y al lado de esto hay ropa barata que nadie los extrañará, con suerte. ¿A quién le importa si nos están mirando? No nos reconocerán si estamos tan limpios». «Kacchan, sé que es bueno estar limpio, pero no podemos ser claros así, llama demasiado la atención, incluso si no nos reconocen». Kacchan hizo una pausa para considerar esto antes de responder. «Sí, busquemos un lugar para dormir y luego podemos preocuparnos por cómo nos vemos en la mañana». Les llevó 1 hora de búsqueda encontrar un apartamento abandonado con el mueble que buscaban. O al menos los muebles que buscaba Izuku. «Por última vez no voy a hacer que duermamos en una puta bañera. Es degradante». «No lo entiendo, Kacchan, sabes tan bien como yo que nos convertiremos en un charco tan pronto como intentemos dormir. No tiene sentido tratar de encontrar una cama». No quería despertarse y haberse filtrado en el colchón. Estaba exasperado porque Kacchan no vio los méritos de su idea. Además, de esta manera no acumularemos suciedad y tendremos que rehacer todo el asunto de salir al mar. «Bien, pero mientras vivamos no dejaré que se lo cuentes a nadie. Lo que sea Kacchan, no es como si hubiera alguien a quien pudiera decirle en este momento de todos modos».
Un estado de ánimo sombrío se apoderó de ambos después de eso. Ambos permanecieron en silencio mientras Izuku usaba un trapo húmedo que encontró en un armario medio roto para limpiar la bañera del polvo que se había acumulado. Una vez hecho esto, se quitó la ropa robada y entró en el baño. Finalmente, dejó que la baba se relajara por completo y se sumergieron en la bañera. Estaba aproximadamente a un tercio del camino lleno. Con solo un par de saltones ojos amarillos flotando dentro. Hecho esto, se dejó llevar por la oscuridad del sueño.